Le damos paso a la doctora Diana Ochoa. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta parte de la ponencia vamos a hablar desde los actores que están involucrados en cuanto a la responsabilidad médica, y es al médico como tal o al profesional sanitario. ¿Me oyen bien? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Le pedimos por favor a los asistentes silenciar los micrófonos. Entonces, en este orden de ideas, estamos hablando de responsabilidad médica. Cuando hablamos de responsabilidad médica, yo creo que todo el mundo, el que no conoce bien el tema, enfoca sus ojos hacia el médico, ¿cierto? Pero debemos también tener en cuenta que muchas veces ese nombre clasifica la clínica donde se está atendiendo sin que sea el médico directamente, de alguna manera, el responsable, o algunos otros factores dentro del proceso administrativo que requiera o que esté implicado en el hecho. Nosotros desde la medicina partimos de la obra de buena fe. Y eso lo hacemos, ¿por qué? Porque nuestro deber ser como médicos es hacer lo humanamente posible en poner a práctica una conducta diligente, prudente y que esté orientada a buscar la salud del paciente o de la persona que está requiriendo de la ciencia médica. Como mencionaba el doctor anteriormente, en medicina se juzga o se ve más bien la parte de responsabilidad médica hacia los medios que usamos para determinada acción con el paciente. Sin embargo, hay algo que no se puede garantizar y es un resultado, que ese resultado sea positivo, a excepción de los casos, si no estoy mal, que contemplen una cirugía estética o resultados estéticos. En este orden de ideas, nosotros partimos de dos lineamientos, haciendo un análisis de la actividad de la medicina y desde el enfoque de organización. ¿Por qué? Porque existen factores de riesgo, partiendo del concepto que factor de riesgo es cualquier característica, circunstancias de un individuo que aumente la probabilidad de un accidente de trabajo, un error humano, una falla en el sistema. Entonces esto nos permite poder entrar como en un escenario real al cual nos vemos expuestos los médicos en un servicio de atención médica a pacientes dentro de los diferentes escenarios que nos encontramos. Es decir, si estamos al frente de un servicio de urgencias, si estamos al frente de una consulta externa, si estamos al frente de una consulta prioritaria, de UCI o de hospitalización. Y muchos de estos factores humanos se pueden modificar. ¿Por qué? Porque hablamos del individuo, en este caso el personal médico, que muchas veces trabajan no solo en un sitio, sino tienen un trabajo simultáneo donde tienen que hacer turnos, y si esos turnos de alguna manera requieren del mismo tiempo de trabajo en la otra institución, ellos deben buscar, o nosotros buscamos la manera de cubrir esos turnos con un profesional de apoyo, y posterior a eso recuperarle a ese personal que nos está apoyando en el proceso. ¿Esto qué hace? Que tengamos un exceso de carga laboral. ¿Y esto en qué influye? En que a nivel psicofísico nos produce un desgaste. Entonces, si yo entro a un turno de urgencias con un día anterior, posturno, tarde-noche, 36 horas, obviamente mi capacidad de enfrentar una situación pues es un poquitico menor a que si yo soy un médico que entro, recibo turno hoy, anoche dormí en mi casa, cené súper bien, desayuné súper bien y entro con un nivel psicofísico un poquito más vital o más enérgico. ¿Esto qué nos influye? ¿En qué nos interviene de pronto cuando podamos realizar un acto médico erróneo? Y es que nos saltamos o nos podemos saltar procesos sistemáticos en la atención del paciente.
Y no muchas veces es actuando mal en contra del paciente, sino al contrario, es cuando ya vamos al sistema de trabajo, al diligenciamiento de la historia clínica, donde empezamos a tener unas altas en el proceso, en la secuencia, y empezamos a escribir en la historia clínica, a dar órdenes médicas, pero tenemos que estar frente al paciente, dándole un manejo. Entonces, en este lapso de tiempo, podemos omitir cosas como antecedentes personales, como por ejemplo que el paciente es alérgico a tal medicamento, pero en el momento no lo describí en la historia clínica y el médico que viene pues revisa su historia clínica, el paciente se queja de dolor, considera pertinente un analgésico, le aplica dipirona, este es alérgico a la dipirona y puede generar un efecto adverso. ¿Qué sumamos a todo esto? A una alta carga mental. Y es ahí donde yo quiero que todos nos pongamos también como en los zapatos de nosotros que nos enfrentamos a estas situaciones. Y es porque muchas veces, digamos que de entrada, no tenemos contacto directo con algunos factores administrativos de cada clínica o cada institución, porque si bien es cierto, el vigilante no deja entrar a un paciente por X o Y razón, antes de pasar por el médico, debe cumplir con unas condiciones administrativas, el registro, la verificación de la EPS, si aplica o no, por trías, etcétera. Entonces, muchas veces en ese trayecto de tiempo se pierde un poco de tiempo vital para el paciente. Y todo esto nos va afectando porque sabemos que hay un paciente en urgencias, pero que no se ha ingresado a la institución. Por tal forma, yo, si me hago cargo de ese paciente sin que tenga un ingreso legal vigente, pues también puedo estar incurriendo en algún delito. En un servicio de urgencias, el médico no para porque todo el tiempo está atendiendo un paciente, otro paciente. Entonces, me llegó una urgencia, se clasificó y la urgencia no paró. Yo estoy con este paciente, pero siguen llegando más. Aparte de este paciente, estoy pensando en sala de partos, tengo una paciente en expulsivo, embarazadita, que si no me apresuro puede hacer un expulsivo y salir el bebé sin que esté ahí pendiente. Por otro lado, estoy pendiente de, me salieron los exámenes de los otros pacientes en observación, debo ir a revisarlos para ver qué conducta debo continuar con él. Tenemos un apremio de tiempo. Apremio de tiempo es una acción que necesita una respuesta de manera inmediata y que esta respuesta sea positiva. No podemos equivocarnos ni tomar apresuradamente una decisión, como el ejemplo del doctor, donde el médico general pues quiso acelerar el proceso, de pronto sin intención de lastimar, y no nos podemos apresurar, porque ya vieron ustedes que podemos cometer errores. Si estamos hablando de un trabajador, de un profesional de la salud, y aparte de esto tiene una preexistencia de alguna enfermedad que hace que su turno sea un poquito más álgido, más estresante, más irritable, que muchas veces los médicos salimos de urgencias a hacer aquel profesional a buscar un médico para nosotros. Entonces, en este orden de ideas, debemos también ponernos en esta postura de todo lo que debemos enfrentar. Y no solo es a lo que factor humano que es modificable, sino también a los factores organizacionales. Y allí vamos también a un nivel de complejidad de atención médica, a horarios de trabajo, tiempos de consulta, protocolos y guías de manejo y un sistema de salud que poco nos apoya en ofrecer un buen servicio. Ninguno de estos factores, ninguno nos exime de una responsabilidad jurídica. Es decir, acá nadie nos va a decir, es que el médico tenía una paciente en parto, un paciente en shock, un paciente en hospitalización y un infarto que viene llegando. Entonces, ahí nadie se va a poner en tus zapatos y nadie va a decir, no, es que el médico tenía 3 casos juntos y pobrecito, el de la sala de espera se murió. No, acá no nos exime la responsabilidad jurídica y es por eso, si hay colegas aquí que los invito
a que seamos muy cautelosos, porque es nuestra responsabilidad, y por más que uno quiera hacer el bien, debemos pensar en que debemos diligenciar una historia clínica adecuada, que muchas veces uno, como decía el doctor, en medicina lo que no está escrito no existe. Entonces podemos hacer un buen proceso médico, un buen manejo de paciente, pero a la hora de registrarlo en la historia clínica no lo hacemos de forma adecuada. En caso tal, un evento que se presente, no tenemos un registro que certifique que sí hicimos una intervención adecuada, que sí pasamos una remisión a tiempo, que pedimos un apoyo diagnóstico a tiempo. Entonces, en este caso, es indispensable que tengamos nosotros en cuenta qué hacer para no caer en una irresponsabilidad médica, y es en el adecuado diligenciamiento de la historia clínica, informar al paciente sobre los procedimientos que se le van a realizar, sobre los efectos secundarios que estos pueden tener, y también hacerles dar a conocer el consentimiento informado, donde ellos autoricen que se intervenga de cualquier manera que lo necesiten. Cumplir los protocolos. Cumplir los protocolos es importante. Si estamos en diferente nivel de complejidad, me disculpan un poco la voz porque estoy un poquito disfónica, debemos cumplirlos a cabalidad. No podemos llegar a una institución, independientemente que si trabajo en otra de un menor nivel de complejidad y, por ejemplo, una infección urinaria se maneje con X antibiótico, y yo llegue a otro nivel de complejidad y el protocolo me indique que es otro antibiótico, yo debo guiarme por las guías y los protocolos de atención de cada institución, no los puedo pasar por alto. Si debo pasarlo, si debo modificar alguna conducta, debo registrarlo en la historia clínica y debo consignar la justificación de por qué se hace de forma aislada a la que está en el protocolo. ¿De qué nos pueden culpar a nosotros los médicos? Bien lo han dicho anteriormente, de negligencia, impericia, impertinencia o imprudencia. Pero acá hay algo muy importante, y es, yo les pongo el siguiente caso. Estamos en un primer nivel de complejidad. Nos llega un paciente característico, o bueno, en el mismo hospital de cuarto nivel. Se hace la interconsulta. Y resulta que el anestesiólogo o el urgenciólogo están ocupados. Yo como médico general experto, y me pongo como en los zapatos de esa persona que está allí de turno recibiendo el paciente. Si yo espero, bueno, listo, hago la interconsulta, se solicita interconsulta por anestesia, se sugiere que se aparte sala de cirugía, todo el protocolo. Pero si yo veo que están en cirugía, que están en quirófano, que están en otra urgencia, y hay demora en la intervención de este paciente, ¿yo qué debo hacer? O sea, ¿lo dejo porque puedo cometer una impericia? ¿O como médico que mi función o mi deber ser es dar lo mejor de mí, o dar lo que la ciencia médica dentro de mis conocimientos en cascada puedo aportarle a ese paciente? Nosotros estamos ahí, en medio de todo, en medio de que si hacemos algo es impericia, en medio de que cometemos una impertinencia, en medio que si dejamos de hacer, cometemos una negligencia. Entonces, en esta parte de la impericia, he tenido como muchos casos conocidos, cercanos, donde el paciente llega, no hay otro especialista, se demora porque está en cirugía, se vuelve a llamar, está en cirugía, la cirugía se complicó, etc. Y nosotros con el paciente ahí, y no se puede intervenir porque entonces estamos en impericia. O sea, son escenarios donde los médicos estamos inmersos, y muchas veces termina uno siendo, digamos, sancionado por X o por Y razón.
Por eso es importante que desde esta área también se conozca como lo que es la vida real de un servicio, la vida de un sistema de salud que poco o nada nos apoya porque nos limita, porque hay demoras, porque el doctor decía, listo, no hay una atención, una hora promedio de un paciente, pero pues acá en Colombia son 20 minutos, 15 minutos prioritaria, en urgencias pues sí no hay un tiempo estipulado para cada paciente. Pero todo esto hace que nosotros en busca de querer ayudar o de sanar a un paciente, uno termine cometiendo impericia. Porque si nos ponemos a esperar, entonces, digamos, si yo esperando por miedo a no cometer una impericia, se muere el paciente. Entonces, ¿qué pasa? También comete una negligencia, ¿cierto? O sea, es complicado. En este caso, existen unas... no sé si me colaboran al pasar la diapositiva. Existen unas pólizas de responsabilidad médica y debemos tener en cuenta que por un solo acto médico que cause daño puede dar lugar hasta 4 procesos jurídicos, bien sea civil, penal, administrativo, responsabilidad ético-disciplinaria. Entonces, acá yo quiero hacer énfasis en algo. Cuando hablamos de responsabilidad médica y hablamos de culpa y de un daño, debemos tener en cuenta que para que haya responsabilidad médica, el doctor de la voz me apoya si estoy equivocada, debe haber relación entre la culpa y el daño. Porque si bien es cierto, yo puedo cometer culpa, pero resulta que la causa de la muerte de ese paciente no fue por esa culpa directa mía, sino por alguna otra razón, por una falla en el sistema, porque, ejemplo, un efecto adverso, se cayó una lámpara, quemó el bebé, y no fue culpa del médico, sino de la parte de ingeniería de la institución. O sea, ahí se entran a investigar los entes, si es algo administrativo, si es algo penal, si es algo civil, pero debe haber una relación entre la culpa y el daño para que podamos hablar de una responsabilidad médica. Como les hablaba, las pólizas de seguros de responsabilidad médica en la mayoría de instituciones son obligatorias, es decir, si tú entras, firmas un contrato, debes anexar inmediatamente, por ley, por regla, una póliza de responsabilidad médica. En algunos sitios no la exigen, pero es indispensable que nosotros como médicos tengamos estas pólizas. ¿Por qué? Porque dentro de estas pólizas se contemplan ciertas coberturas, montos de coberturas en caso de una demanda. Y cuando nosotros adquirimos una póliza de responsabilidad médica debemos tener en cuenta cuánto tiempo de cobertura tiene esta póliza. ¿Desde cuándo inicia la protección? ¿Contra qué actividades tiene cubrimiento? ¿Qué alcance jurídico tiene? Y es importante, dentro de las cláusulas que traen estas pólizas, hablan, por ejemplo, de cobertura en caso de que la fecha de la historia clínica no coincida y se presente un inconveniente con un paciente, con una persona, te cubre para todos estos aspectos. No solo la parte de responsabilidad médica directa o daño a un paciente, sino también de tipo administrativo. Entonces, para finalizar, me he colaborado con la siguiente diapositiva. Es que más que una obligación de nosotros como médicos, al realizar una práctica clínica consciente, responsable, independientemente del escenario en el que estemos, es protegernos. ¿Y cómo nos protegemos? No precisamente con los elementos de protección personal, sino protegernos ante demandas. ¿Y cómo se logra eso? Diligenciando una historia clínica de forma correcta, que sea específica, donde narremos paso a paso lo que se hace con cada paciente. Por eso las notas de enfermería son demasiado completas, porque las enfermeras están todo el tiempo escribiendo
todo el tiempo, la hora, el paciente hizo, el paciente dijo, el médico ordenó, se llamó al especialista, es una herramienta. Muchas veces omitimos por todos estos factores humanos que les mencionaba anteriormente, errores en las historias clínicas como no diligenciar casillas que más adelante pueden servir para salvarnos. Si no me equivoco, un proceso jurídico en contra médico puede ir de 2 años, es decir, si yo atiendo a un paciente y causo un daño de la forma que sea el día de hoy, no pasa nada, pero resulta que después se complicó. Hay un proceso civil que creo que tiene 2 años de cobertura. O sea, nosotros podemos atender a un paciente que se puede complicar y salirnos ese proceso legal o jurídico 2 años después de la atención. Cuando tú de pronto ni te acuerdas ni siquiera del paciente. ¿Y qué te salva? La historia clínica. Es lo único que nos sirve a nosotros como médicos protegernos, porque ya les conté el escenario en que nos podemos mover. No sé si tengan preguntas, dudas. Hola, Doc. Bueno, muchísimas gracias por su intervención, Doc. Por acá. Doctora Angie se quedó sin audio. Doctora Angie. Muy buenas tardes. Mientras la doctora Angie soluciona, el doctor Cristian Galeano está levantando la mano. Buen día para todos. Doctora Diana, muchas gracias por su aporte. Doctor Eduardo, también por su aporte. Es excelente tenerlos y escucharlos. Mi pregunta, doctora Diana, y me presento, mi nombre es Cristian Galeano, yo soy enfermero hace 12 años y estoy culminando mi carrera de Derecho. En relación a la defensa, a la mala defensa técnica que a veces atravesamos el personal de salud, la mala defensa técnica, pues porque es un poco complejo entender el argot de la salud e interpretar, por ejemplo, la historia clínica, los cards de enfermería, la historia, las remisiones y contrarremisiones y demás. ¿Qué nos aportaría usted o qué nos aconsejaría referente al litigio o referente a esos conflictos jurídicos que se pueden emerger por una falla en el servicio, por una imprudencia, por una impericia, para salvaguardar los intereses de nuestra parte, los intereses del galeno, los intereses del enfermero, los intereses de la terapeuta, los intereses de cualquiera que esté inmiscuido en la prestación del servicio? Yo escuetamente tengo entendido que es pedir la historia clínica, pero a veces no es suficiente, ya que no es lo único. Por ejemplo, también como medida cautelar se puede solicitar los cárteles de enfermería, tanto físicos, porque también tienen que guardarlos por normatividad por 10 años, tanto como los digitales. También las imágenes diagnósticas, porque a veces no salen en las historias clínicas, sino que tan solo salen únicamente sale el reporte o el diagnóstico o la lectura del especialista de las imágenes diagnósticas que se hayan tomado o de la forma de diagnóstico, ¿sí? ¿Qué recomendaciones nos puede dar? Como le digo, apenas estoy atravesando el mundo del derecho, estoy próximo a graduarme y pues nada, saber qué consejo es útil, porque dame la prueba te daré el derecho. Y sí, lamentablemente a veces pasa que a algunos profesionales de la salud les sale algún proceso de pacientes que ni se acuerda. Es más, si a mí me dicen la semana pasada qué paciente atendí, no me acuerdo, me tocaría remitirme a los libros de entrega de enfermería para poder saber realmente a ciencia cierta, porque tengo, por ejemplo, cada turno que voy al hospital, tengo que atender hasta 15 pacientes y no me los puedo aprender todos. Escasamente lo que el médico va determinando y el intensivista va determinando para poder darle el plan, ¿sí? ¿Qué hacer? Y la segunda pregunta es, ¿qué hacer cuando se peticiona, ¿sí? Y de pronto llega hasta tutela porque me están vulnerando ese derecho para crear ese acervo probatorio? ¿Qué hacer cuando no existen esos documentos? O peor aún, los alteran, porque ocurre también los casos
que he tenido que intervenir con la Supersalud porque los comienzan a intervenir, que también ahí iría a otros factores penales, obviamente, pero ¿qué hacer? ¿Qué consejo me recomendaría? Muchas gracias. Bueno, pues en este caso, digamos, desde mi área, lo que podemos hacer es un buen registro de historia clínica. Y cuando hablamos de un buen registro de historia clínica, realmente debe serlo. Poner hora en que llegó el paciente, hora en que se dispuso una orden médica, porque muchas veces nosotros hacemos el procedimiento con el paciente perfecto, pero al momento de consignarlo no lo hacemos. Digamos, un paciente se recibe a las 4 de la tarde, pero tú le vienes abriendo historia clínica a las 4:20 porque mientras lo ingresan, pero es un paciente que requiere atención inmediata. Entonces son 20 minutos que quedan en el aire, 20 minutos que perfectamente, si el paciente se llega a complicar y tú lo anotas en la historia clínica, se abre la historia clínica a las 4:20 de la tarde, pero el paciente ingresó a tal hora, se le dispuso tal medicamento, tal acción, tal apoyo diagnóstico. Inmediatamente cuando pasa algo con un paciente, esa historia clínica entra como en una especie de custodia, precisamente por modificaciones que realicen. Sin embargo, hoy en día, pues por sistema, se tienen ciertos parámetros de seguridad, claves médicas que son pues impenetrables, ¿no? Para que no haya eh, de pronto manos ajenas que intervengan con el procedimiento. Si hablamos de la historia clínica sistemática, pues muy difícil se va a perder, porque ahí está el registro, hay un registro desde que ingresa a la clínica, desde que lo reciben en admisiones, hasta que pasa por triage, hasta que, o viceversa, y hasta que llega a tus manos, sea el caso del nivel de complejidad y cuál sea el protocolo de atención, ¿no? Porque muchas veces en algunos sitios es el médico directamente quien recibe el paciente, y otras sí hay un protocolo previo a que esto pase. Cuando son historias clínicas escritas a mano, sí se corre ese riesgo. Y se corre el riesgo porque están en el archivo, se deterioran físicamente o se pierden, no se les hace la custodia adecuada y se pierden, pues ahí el tema sí es bien complejo. Digamos ahí jurídicamente no sabría cómo defendernos ante una demanda judicial si yo no tengo una copia de esa historia clínica, si desapareció, debe haber un registro. Nosotros firmamos hoy en día un listado de pacientes vistos y ese listado lo conservo yo, de tal forma que muchas veces pasa que el paciente dice que fue visto por mí, que yo lo atendí y pasó X o Y problema y yo reviso el historial, no, usted no está acá no está su firma, no está dentro del listado de pacientes. Pero eso pasa cuando hay archivos todavía de esas historias clínicas diligenciadas a mano. Hoy en día con el sistema pues no pasa ese tipo de cosas. Pero es importante, o sea, para mí la única forma de defendernos es eso. Algunas historias clínicas son tan vacías, tan sin fondo que no. Eso es algo que nosotros como médicos y como profesionales de salud debemos cambiar, modificar, ser conscientes y responsables de lo que estamos escribiendo, porque más adelante eso es lo que nos defiende de los abogados. Buenas tardes. Doctor Galeano, gracias por la pregunta. Doctor Galeano, yo creo que nos tendríamos que ir un poquito al Código General del Proceso. Nosotros como abogados vamos a solicitar por derecho de petición y o después posteriormente con tutela la historia clínica completa e integral. Ya, en lo personal yo trato siempre de ser muy explícito en cuanto a los documentos y se los enumero uno por uno. Ya, historia clínica de triage, evoluciones médicas, órdenes médicas, notas de enfermería, notas quirúrgicas, RIEPs de anestesia, descripciones quirúrgicas, así. Ya, se lo describo tal cual literal porque
las entidades solo son custodias de las historias. Ellas no tienen el derecho de discriminar qué es lo que se entrega y qué no. Muchas veces por desconocimiento del paciente, el cliente, el usuario, pide la historia clínica y le entregan una epicrisis. Entonces, cuando lo hacemos, cuando lo hago en particular, diligencio todo por completo. Si esta no se entrega ya posteriormente con derecho de tutela, igual durante el proceso, ya en el proceso como tal, se narran los hechos y se anexan las pruebas y se anexan el derecho de petición no contestado o contestado parcialmente y la tutela no contestada, y lo que no se allegó por tutela es cierto, se da como cierto. Ya la IPS no pudiera demostrar con la historia clínica. Al llegar a una contestación de una demanda con una historia clínica que no entregó por un medio constitucional como fue la tutela, ya se sale pues de lo procedimental. Entonces, en ese sentido, se continuaría el proceso ya con el relato y los testimonios que emiten los usuarios, los clientes, ya, porque como con tutela no la contestan y para una contestación de la demanda sí van a entregar una prueba documental como la historia clínica. Muchas gracias, doctor Eduardo. Por acá en el chat tenemos unas preguntas y el orden que tenemos es el doctor Daniel, que tiene un caso, que lo anunció por el chat, que tiene un caso. Luego sigue el doctor Carlos Buendía. Luego asesorías jurídicas, Juan Ferley, y de último Unidad Abogados Colombia. El doctor Daniel no está conectado, ¿cierto? Entonces damos paso al doctor Carlos Buendía, que alzó la mano y tiene una intervención. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Un cordial saludo para todos y en especial a los panelistas. Tengo un caso, una situación. Es que plantearla por escrito en el chat de pronto no se pueda entender bien como explicarlo por parte mía, ¿sí? Resulta, y entro a exponer el caso. Vuelvo y repito, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, perfecto. Resulta que un niño, un menor de edad, aproximadamente 4 años, posee una patología, una enfermedad dentro de la cual hay que estar periódicamente realizándole unas transfusiones de sangre, ¿sí? Al niño primero lo ven en el hospital, después pasa por EPS a una clínica y en todo su periodo de enfermedad se le ha venido haciendo una serie de transfusiones que son necesarias para su enfermedad. En cierta ocasión el menor, su médico tratante ya empieza a observarle pues un cuadro diferente al normal de la enfermedad, una sintomatología diferente a la enfermedad que él ya presenta. El doctor muy acucioso le solicita que se realice la prueba del VIH, a la cual el menor sale positivo, ¿sí? Aquí la interrogante es, para entrar a determinar la responsabilidad, habría que primero determinar cuál es la entidad es que no sé cómo es el nombre, el banco de sangre, el banco de sangre. ¿Habría que ir directamente con el banco de sangre o habría que hacerle el seguimiento a las entidades y qué bancos de sangre pues utilizaron para ese procedimiento? Y al momento de solicitar la información, sea hacia el hospital o sea hacia a la otra clínica, ellos deben determinar el tipo de sangre, la calidad de sangre, el nombre del donante y obviamente pues qué banco de sangre la suministró esa sangre, pues valga la redundancia en todo el momento. Entonces aquí pues me pueden hacer una aclaración como para poder determinar. Espero haberme hecho entender. Bueno, buena tarde, doctor. Muchas gracias. Doc, bueno, comencemos desde el principio. Determinar
en qué momento se adquirió el virus de inmunodeficiencia humana va a ser complicado. Sin embargo, Banco de Sangre tiene una hoja de ruta, desde el momento en que llega el donante hasta el momento en que se transfunde. Todo eso queda registrado y queda consignado. Ahora bien, ese menor, ya con ese diagnóstico, se iniciaría el proceso investigativo de quiénes fueron los donantes de ese menor. E inmediatamente, por epidemiología, empezar a investigar cuál de esos donantes está con el virus de inmunodeficiencia humana, ya, para después, posteriormente, asumir pues ya con una responsabilidad objetiva de quién fue, en dónde se incurrió el error para iniciar el proceso a nombre propio, porque es que es difícil decir, vamos a vincular a tantos bancos de sangre o a tantas IPS o a tantas EPS, ya, a menos que estemos completamente seguros, tengamos la certeza absoluta de que todos los productos sanguíneos vinieron del mismo banco de sangre ese niño fue transfundido siempre en la misma institución. Entonces, si tenemos esa certeza absoluta, ya, entonces ahí sí pudiéramos iniciar un proceso hacia, en este caso, quien le está prestando el servicio al niño es la institución. La institución va a pedir la responsabilidad solidaria con el banco de sangre. Ya, entonces usted puede incluir a la institución solamente o hacerlo institución y banco de sangre. Pero es solo en esa condición, que haya sido la misma institución y el mismo banco de sangre para todas las transfusiones. Doctor, no, ¿sí? Quedo atento. Digamos, también hay que tener en cuenta, me decías cuántos años tiene el niño. 4. 4 añitos. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que el contagio del VIH no solo es por transfusión, ¿no? Entonces, si, como dice el doctor, si tenemos la certeza de que fue por ahí, pues ya se entraría a vincular, pero pues es importante. Sí, doctora, es que a él se le hace ¿cómo le explico? La transfusión. Se le hizo su transfusión con respecto de su enfermedad. Posterior a esa transfusión, el menor empezó a presentar una sintomatología diferente cuando le tocó su cita médica valga la redundancia, con su médico tratante, y él empieza a observar en el niño una serie de anomalías que no son propias de la enfermedad que él ya tiene. ¿Sí? Claro. En ese orden, él ordena hacer esa prueba. Ya se le solicitó a la mamá, a la señora madre del menor, que se hiciera las pruebas, todo eso, para ir descartando, sí, que venga de su nacimiento, que haya sido porque la mamá también es VIH positiva y eso. Ahora mi pregunta con respecto al doctor, las entidades o los bancos de sangre están en la disposición de que como abogado yo le presente un derecho de petición y le solicite, por ejemplo, yo le solicito al banco la relación de las unidades de sangre que se le transfundieron al menor, ¿sí? Listo, ellos me envían las referencias de esas unidades de sangre del banco de sangre Piropitos, por así decirlo. Ahora, con esa relación yo le puedo oficiar al banco de sangre que me indique quiénes fueron los donantes, o ellos están sujetos a una reserva. Se está sujeto a la reserva y ellos sí, pero está sujeto a reserva por ser parte de la historia clínica. Pero ellos, por epidemiología, tienen la obligación de investigar quién fue el donante que pudo haber causado la contaminación, ya, y asumir esa responsabilidad. Ellos no le van a decir fue fulanito de tal que en tal bolsa de sangre. Ellos pueden mencionar incluso la bolsa, pero no te van a dar ni identificación del usuario ni el nombre del usuario que infectó la sangre. Pero es que sí, ahí sí, como dicen, ¿no? Queda un poquito complicado. De todas maneras, ese es el trabajo, ¿no? Empezar nosotros como la tarea investigativa. Exactamente, hacer la línea de tiempo y todo lo relacionado. Pero yo creería que ahí yo se vincularía directamente al banco de sangre, porque pues, ellos son los que tienen que tener ese control, ¿no? Sí, señor, pero recuerde, doctor, que quien le está prestando el servicio es la entidad prestadora de servicios de salud, o sea, la IPS o la EPS.
La sangre no se la ponen en banco de sangre, la sangre se la ponen en tal lado. Usted no, el cliente no está contratando con banco de sangre, el cliente está contratando con la EPS. Exacto. Doctor, espero mi caso pues no haya sido como tan enredado, pero es que de todas maneras es un caso de la vida real que se está adelantando en algún lugar de Colombia. Muchísimas gracias, doctor. A usted, doctor, en su orden, ¿quién sigue, doctor Angie? Buenas, doctor, mil disculpas con el doctor Daniel porque pensé que no estaba en la llamada, pero sí está. Doctor Daniel tiene la palabra. Sí, buenas tardes, doctores. Es para plantear un caso digamos que lo miré en una clínica muy reconocida aquí a nivel de Latinoamérica. Entró un paciente de urgencias con el hijo. Resulta que el paciente era diabético y por petición de este paciente, el hijo ya estando adentro, lo ingresaron en la sala de urgencias y el paciente le solicita al hijo que le inyecte insulina porque era diabético. Y resulta que a la hora este paciente fallece. Entonces mi pregunta es de quién sería la responsabilidad. Doctor, pues, doctor, buenas adelante. Digamos que ahí hay que tener en cuenta algo. Ese paciente ingresó, pero ya tenía un registro de admisión, ya había sido valorado por el médico. Y si es el mismo paciente quien indica a su hijo que le inyecte la insulina, porque probablemente es la hora que le corresponde el manejo que normalmente lleva en casa, si dentro de la valoración el médico ya dio una prescripción de que ameritaba una dosis de insulina porque su nivel de glicemia lo amerita, y se le aplicó fue el hijo y no se le aplicó la enfermera, pues habría que entrar como en contexto de si el paciente ya había sido valorado por el médico o no, o estaba en sala de espera, o porque de forma, digamos, le pide a su hijo que le aplique la insulina y no directamente al profesional de referir, porque decirle, doctor, en este momento me corresponde una dosis de insulina, y la dosis de insulina casi siempre tiene que estar asociada a una glucometría previa, más o menos. Entonces habría que estar como en contexto si existe o no responsabilidad. No sé, doctor de la Voz, ¿usted qué opina? Doctora Diana, pues el caso es bastante complejo y habría que revisarlo en todo el contexto completo. Porque están los dos puntos de vista. Está el punto de vista de parte del personal de salud, donde ellos son los que están emitiendo las órdenes médicas y se supone que es lo que se debe cumplir, porque en estos momentos el cuidado del paciente es un cuidado que se hace por parte del personal de salud. En ese mismo sentido, es el personal de salud quien debe procurar el bienestar del paciente, y eso incluye toda la medicación. Hay un documento que se conoce como reconciliación medicamentosa o reconciliación de los medicamentos. Ya, es un documento en donde el paciente llega y dice qué es lo que toma, cómo lo toma y qué cantidad toma, para qué, para que esto haga parte de las órdenes médicas. Si esto se hizo, y aún así, y se le explica al paciente que mientras esté hospitalizado, el paciente, el manejo de todas sus enfermedades van a correr por parte de la clínica y queda consignado en la historia clínica, la responsabilidad exclusiva sería por parte del familiar. Desafortunadamente, si esto no está consignado, si esto no está escrito, si esto no está diligenciado, si esto no se evidencia en ninguna parte de la historia clínica, yo diría que si no es exclusiva, la responsabilidad sí es compartida. Porque es el mismo caso de el paciente que está inconsciente o que está estuporoso o borracho, por ejemplo, y la enfermera dice, es que se lo dejé cuidando al hijo y el hijo se durmió y se cayó de la camilla. Ya, entonces hay una responsabilidad compartida, pero esa responsabilidad, al ser institución, al ser prestadora de los servicios de salud, civil y o penalmente pagan. Muchísimas gracias, doctor Eduardo. Continuamos, le cedemos la palabra a asesoría jurídica. Hay otro
O el doctor Juan Farley también está solicitando la palabra. Sí, señor, solo que acá... La veo levantada hace bueno. ratico. Listo, solo que acá teníamos el pues No, el orden. no, yo para que se tenga en cuenta que lo veo aquí levantado hace rato. Sí, es que después de asesoría jurídica viene el doctor Juan Ferley. Ok, de acuerdo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Doctor, quisiera hacerle una pregunta con respecto a las transfusiones de sangre. Por lo menos conozco de primera mano a un niño que ingresaron a un centro hospitalario por dolor abdominal. Dentro de esa patología, el médico le ordena una laparotomía, creo. Laparotomía. Eso. Se le hace, mientras se hacía ese procedimiento quirúrgico, el médico cirujano creo que rompe una parte del intestino grueso y este empieza a dejar salir materia fecal, lo cual produjo una pequeña infección. En el momento de la laparotomía no se hace la extracción completa del apéndice, por lo cual el niño continúa con dolores. Eso creo que le produjo como que una hernia en la parte abdominal. Luego vuelven y le hacen otra laparotomía, sellan supuestamente la parte de donde se había roto el intestino delgado, el intestino grueso, perdón. Posteriormente, el niño continúa con dolor, dura casi 3 meses en hospitalizado. Dentro de esa hospitalización ingresa por tercera y última vez al quirófano, donde sí le hacen la operación de apéndice abierto, lo abren completamente, terminan de retirar, encuentran desechos de materia fecal. Durante esos 3 meses, el niño recibe, siendo A negativo, recibe transfusiones de sangre O negativo, O positivo, A positivo, mejor dicho, casi que de todas las sangres que le hicieron transfusiones a él. La cuestión es, la pregunta va tanto para usted como para la doctora Diana Ochoa, ¿qué consecuencias trae hacer ese procedimiento con las transfusiones? Si el niño podía o no podía recibir esos tipos de sangre que se le fueron inyectados prácticamente, y qué consecuencias acarrearía para el médico, la entidad hospitalaria y el recurso humano o los empleados que aplicaron ese tipo de sangre. Buenas tardes, doctor. Miro, primero que todo tenemos que aclarar que no necesariamente y según el tipo de sangre del receptor, tiene que transfundirse específicamente el tipo de sangre X para el paciente. Eso por un lado. O sea, no es que porque yo sea O positivo solamente puedo recibir O positivo. No, existen varios grupos, ¿ya? Y hay un examen que se hace que se llaman pruebas cruzadas, ¿ya? Donde se estipula o se aclara o se maneja, pues, qué tipos de sangres se necesitan. 1. 2. El otro punto que hay que ver es el riesgo-beneficio. Ya, en muchas ocasiones se sopesa el riesgo-beneficio. Existe la posibilidad de que si no se le transfunde, un ejemplo, para poner letras, si yo soy tipo de sangre O positivo, en el hospital no hay O positivo, ya, yo llegué porque tengo una arteria que me está sangrando y si no me colocan cualquier tipo de sangre yo me muero. Entonces, es preferible tratar una reacción adversa por incompatibilidad de sangre que tratar un muerto. Entonces, ese es el riesgo que se tiene que correr en algunos casos ante la emergencia en las transfusiones. Y consecuencias, hay que ver es el resultado. ¿Qué resultados se ocasionaron con esas transfusiones? Ya, si posteriormente no hubo incompatibilidad ABO, si no hubo una hiperbilirrubinemia que causó encefalopatía, si no hubo lesiones cerebrales, si no hubo lesiones hepáticas, si el curso si no hubo discrasia sanguínea, si no hubo nada de esto a posteriori, no pasó nada. O sea, los glóbulos rojos tienen una vida media de cierto tiempo y después de cierto tiempo natural o artificialmente se mueren. ¿Ya? Y no dejan, por así decirlo, manchas o rastros o secuelas dentro de este paciente.
Claro, y es importante, y ahí es donde como médico nos vemos obligados a realizar ciertos procedimientos en busca de salvar la vida del paciente. O sea, en este caso, si el paciente no se transfunde, puede morir, pero tengo un tipo de sangre que así no sea la de él, me puede prolongar o mejorar la expectativa de vida de este paciente. Pero entonces allí entramos también en controversia, listo, y si yo lo transfundo y después vienen complicaciones, entonces viene responsabilidad médica también, nos vemos inmersos en un problema legal, jurídico, pero sin embargo, más allá de esto, como médicos siempre, siempre, siempre debemos tratar de buscar y de agotar todos los mecanismos para salvar la vida del paciente. Un caso muy similar a esto es aquellos pacientes que tienen una infección severa en una extremidad, una gangrena, y que amerita una amputación de uno de sus miembros, porque si no, esta infección sigue aumentando y el paciente puede morir de un shock séptico. Entonces, en este caso, viene que listo, que si se pudo salvar, que si no se pudo salvar la extremidad, pero pues en este caso muchas veces los médicos debemos tomar decisiones como estas para poder prolongar la vida del paciente. Si hay algún procedimiento médico que a esa persona o a ese paciente le prolongue su vida sin causarle pues, sufrimientos, o que le podamos dar una expectativa de vida un poco menos dolorosa o menos angustiante o menos complicada, pues en ese caso se actúa. Independientemente que posterior a esto vengan demandas o procesos jurídicos. Listo, doctores, muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Sigue el doctor Juan Ferley. Tiene la palabra el doctor Juan Ferley. ¿Aló? Doctor Juan Ferley, le escuchamos. Sí, buenas noches. Es que yo estaba mirando, pues que ahora están hablando de la historia clínica manual, pero tenemos que tener en cuenta que desde el 2000 existe una ley que regula eso, que es la 1438 del 2011, que dijeron que todos los hospitales del país al 2014 todos deberían de estar sistematizados. Esta ley se dio a raíz de que de la problemática que había por lo que inicialmente hablaba el doctor al inicio de la conferencia, que de pronto la forma de escribir es muy rápida y a veces muy compleja. Entonces, ¿qué dijo la Corte Constitucional? Le dijo al Congreso de la República: señores, por favor, necesito que, por favor, le dijo al Congreso, necesito que legislen sobre esto porque esto atrae una cantidad de demandas tanto para el sector privado como para el sector público. Entonces quería pues como aportar eso de que es por ley que las historias clínicas tienen que hacerse digitalmente. No sé pues si hay alguna excepción frente a esto. Buenas tardes, doctor. Sí, digamos que en un plan de contingencia, un evento que se caiga el sistema, que es muy común, se hace una historia clínica borrador que debe ser consignada y que debe ser responsabilidad de quien la esté dirigenciando, de pasarla posterior a que se restablezca el sistema. Efectivamente, hoy en día no se maneja historia clínica manual, pero en algunos casos, en algunas instalaciones, centros de salud, hasta hace algunos pocos años, no muchos, todavía se manejaba la historia clínica manual porque el sistema o los dirigentes en su momento no gestionaban un software que les colaborara con este procedimiento. Y manual hoy en día se hace en caso de una contingencia,
que por lo general es de pocos minutos, y posterior a eso la historia clínica debe ser consignada con una nota previa que indique el por qué hasta ese momento, registro hora en el sistema, se consigna la historia clínica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Seguimos con Unidad Abogados Colombia. ¿Tiene la palabra? Ahí tendríamos toda la palabra porque todos somos unidad. De parte de Alex Parrado, de Alexander Parrado. Pregunta para el doctor Villa y pregunta para la doctora Diana Ochoa. Doctor Villa, le voy a hacer la pregunta. ¿Cómo yo puedo ver o cómo se clasifican las ambulancias? ¿Tienen alguna clasificación? ¿Sí? Con el fin de que pronto, dependiendo la necesidad o la urgencia. Esa es una pregunta para el doctor Villa. Segunda pregunta ya sería para la doctora Diana. Doctora Diana, lo de las pólizas, ¿qué monto ustedes deben cubrir? ¿Qué aseguradora ustedes tienen? Y si es exigible o no es exigible siempre las respectivas pólizas. Muchas gracias. Doctor Alex, el doctor Villa no se encuentra ya en la sala. No, aún estoy por acá, Ah, ok, doctor, perdón. Sí, doctor Parrado, bueno, con permiso, ¿respondo yo? Sí. Ok, doctor Alex, bueno, mire, sí, las ambulancias según la resolución, que reitero mucho, por favor, bueno, como acá plasmada va a descargarla y colocarla en todas las redes que tenemos, la 9279 de 1993, ahí especifica exactamente cuál es la forma de cómo debe estar distribuido la ambulancia. Bien, tenemos ambulancias básicas, se identifican por qué. Por el exterior se van a identificar porque tienen la sigla de traslado asistencial básico. Está simplificado la sigla TAB-STAP. A nivel interno, ¿qué debe tener? Hombre, la tripulación. Debe estar un auxiliar de enfermería y un paramédico o un tecnólogo en atención prehospitalaria. ¿Cuál es la función de esta ambulancia? Realizar, más que todo, traslado secundario. ¿Por qué? Porque es que ya la experiencia ha demostrado que cualquier paciente que requiera de ser trasladado en una ambulancia, independientemente si es traslado secundario hasta terciario, ese paciente en cualquier momento se puede complicar. Es decir, yo dije una vez, estoy trabajando en un proyecto, pues ahorita bastante ocupado, porque la idea es demostrar de que las ambulancias todas deben ser medicalizadas, todas sin excepción. Hay países, pues para qué hablar de Estados Unidos, todas las ambulancias son medicalizadas. Es decir, va tripulada con un paciente. Ningún paciente que nosotros veamos está libre de cualquier complicación en el momento de traslado. Y obviamente, pues las ambulancias medicalizadas van a tener la sigla al lado TAM. Cuando usted vea una ambulancia de esta, dice, ahí va inmerso una tripulación que tiene conocimiento en atención a pacientes críticos, pacientes politraumatizados, e incluso estas ambulancias tienen una dotación de tal manera que el médico que la tripula, o mejor dicho, la tripulación en general, está en la capacidad de realizar pequeñas cirugías que determinen que el paciente pueda continuar con vida hasta llegar a un centro asistencial. Ahí pueden realizarlo. Una vez comenté sobre el accidente que tuvo un piloto de automovilismo, el señor Ayrton Senna. Él tuvo un accidente en la pista. Yo pensé que había sido en Brasil y me parece que fue en Europa, en Mónaco, no sé dónde fue. Se accidentó en una curva. Y en ese lugar, a Ayrton Senna le practicaron 4 cirugías, según manifiestan los medios. 4 cirugías. Y sin embargo, Ayrton Senna murió. Entonces, los médicos o la tripulación que va en una ambulancia medicalizada está preparado para realizar pequeñas cirugías. Es decir, son unas salas de urgencias ambulantes, doctor. Se identifican, ¿por qué? Por las siglas TAB, TAP,
y TAM, TAM. Básico y medicalizado, doctor. Muchas gracias, doctor Villa. Bueno, doctor, con respecto a las pólizas de responsabilidad médica, estas varían según el nivel de riesgo al cual estés expuesto, según la clasificación de la actividad económica en la que estés laborando. Digamos, no es lo mismo mi área o mi especialidad a la de una área como la de la ginecología, obstetricia, cirugía plástica. Digamos que dependiendo de la profesión, tienes un monto de cubrimiento. Esto puede ir desde los 200 millones de pesos en adelante. ¿Por qué? Porque es que estas incluyen no solo las demandas y las indemnizaciones, sino procesos que correspondan también como asesoría jurídica, a procesos que se lleven documentales, a responder por indemnizaciones y daños, pero estas varían según el nivel de riesgo que tú tengas clasificado por la clasificación de riesgos de tu profesión. Muchísimas gracias, Doc. Seguimos con el doctor Gaitán. Doctor Gaitán, tiene la palabra. ¿No está? Bueno, seguimos con el doctor Ocaña. Tiene la palabra, doctor. Bueno, esta es una pregunta para los tres ponentes, pero antes quiero decir lo siguiente, teniendo en cuenta que no existe un límite temporal para demandar en lo contencioso administrativo ni en lo civil la responsabilidad médica, y que en administrativo estamos hablando de 2 años, en disciplinario estamos hablando de 5 años, y en civil estamos hablando de 10 años, ¿sí? ¿Desde qué momento ustedes consideran que se debe empezar a computar ese término para la prescripción y la caducidad de las acciones legales? ¿Sí? Puede ser, ¿sí? Desde el mismo momento que se tiene conocimiento del daño, desde el momento en que se presentó el daño, o cuando un profesional médico determine que el perjuicio sufrido es irreversible. Digamos que en este caso yo considero que desde que se causa el daño. ¿Por qué? Porque digamos si el procedimiento médico se dio y fue satisfactorio y no hubo ningún daño, pues no pasó nada. Pero apenas se presentó el evento o se consideró que hubo un daño por X razón, independientemente de dónde provenga la culpa, pues ahí, como decíamos ahorita, o sea, si todo sale bien, ok, así el procedimiento hubiese estado hecho de forma incorrecta o cualquier evento, pues no pasó nada y se pasó por alto. Pero como hubo un daño, pues no sé jurídicamente, ahí sí los abogados me respaldarán. Desde que se diagnostica o se tiene evidencia del daño, se debe hacer el proceso de investigación. ¿De cuándo empieza a regir ya jurídicamente? Pues desconozco totalmente los términos. Buenas tardes, doctor Ocaña. Pues al respecto ya la Corte se ha manifestado en varias oportunidades y refiere, uno, está la teoría del daño continuado y dos, coloca, da como precedente, falla, que se debe empezar a contar es desde el momento en que la persona conoce del daño. Porque una vez conoce del daño, tiene la capacidad para allegarse a la justicia, a solicitar la reparación. Cuando se tasan los daños, ese momento en el de tasarse los daños, es el momento en el que se está dando a conocer el monto o se está dándole un monto, un valor, un costo al daño sufrido.
Ya, pero entonces, como le digo, la Corte pues ya ha sido muy clara, ya, uno tiene derecho a acceder a la justicia desde el momento en que conoce que tiene el daño. Un ejemplo claro de esto es ese paciente que se operó de cualquier cosa intraabdominal y la cirugía fue perfecta, no hubo ningún problema, pero desafortunadamente se le quedó una pinza al médico y el paciente consulta 11 años después de la cirugía. Ya, porque tiene dolor o porque se hizo una radiografía de manera, por cualquier otra situación, y a los 11 años es que conoció que tenía una pinza ahí y que por eso es que ha sentido alguna molestia de vez en cuando y que eso le va a llevar posteriormente nuevamente a una nueva intervención quirúrgica. Si bien el daño fue ocurrido hace más de 10 años, ya es hasta el año 11 en que está conociendo que se generó el daño, independientemente de que esto lo vaya a llevar después a un procedimiento quirúrgico o que esto le vaya a causar más secuelas o que esto le vaya a generar más complicaciones. Pero desde el momento del daño es que se puede demandar. Si conoce el daño en el 2011 ya, y lo reintervienen en el 2014, ya, eso que, si la primera operación, por así decirlo, un ejemplo, la primera cirugía fue en el 2000, él conoce del daño en el 2011 y lo reinterviene en el 2014 y él quiere demandar en el 2019, está entre los tiempos, porque él conoció el daño solo hasta el 2011. Muchísimas gracias, Doc, por su intervención. Continúa la doctora Joana. ¿Quién pidió la palabra? Tiene la palabra, doctora Joana. Buenas tardes. Es que tengo una inquietud. Mi pregunta es, ¿hasta dónde llega la responsabilidad médica en el caso de una paciente que sea pues testigo de Jehová y por esto mismo no quiera que se le realice una transfusión de sangre? Pues de que esta operación sea obviamente pues sea vital. Entonces, esa es mi inquietud, por favor. Buenas tardes. Bueno, en ese caso y con ese tipo de población, las cosas están como ya un poco estipuladas porque en ese caso se firma un desistimiento por parte de la persona. O sea, ese tipo de creencia religiosa, ese tipo de cosas son respetables, se deben respetar. Y en este caso, ellos firman un documento donde no aceptan el procedimiento y pues hasta ahí llegaría nuestra responsabilidad. Desconozco si más adelante de este escenario, doctor de la Hoz, puede haber alguna repercusión dentro de la responsabilidad médica, pero en el caso clínico al que nosotros nos enfrentamos es que si un paciente es testigo de Jehová, requiere una transfusión, pero ellos no lo permiten, se firma el desistimiento o un consentimiento informado de que no acepta el procedimiento y es respetado. Bueno, en referencia a los testigos de Jehová, como dice la doctora, está el documento que se llama disentimiento del esfuerzo, disentimiento informado. Ya, el mismo documento del consentimiento tiene un anexo por lo general que se llama disentimiento informado o desistimiento del esfuerzo. Esto aplica solo para mayores de edad. En los casos de menores de edad, se debe involucrar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la restitución de derecho, porque solo en adultos, y que me parece pues absurdo, pero pues es la ley colombiana, prima la libertad de culto sobre el derecho a la vida, excepto en niños. Y en niños sí prima el derecho a la vida. Entonces, si es una emergencia médica en la que si no se realiza la transfusión, los padres por culto, por libertad de culto, pues se debe solicitar el acompañamiento del Instituto Bienestar, el Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos. Listo, muchísimas gracias. Pasamos a leer una pregunta que nos dejó por acá el doctor, pero no quiso hablar. El doctor Gaitán Gómez dice, muy buen evento, excelente nivel. Muchísimas gracias. ¿Sí? Qué pena, quisiera hacer una pequeña consultica con respecto a lo que acaba de comentar el doctor, que para la restitución de los derechos de los menores,
en un procedimiento de transfusión de sangre o en el mismo caso que acaban de comentar, supongamos que hay un menor al que se le debe hacer una transfusión de sangre. Los papás pues presentan una creencia religiosa que les prohíbe o no están de acuerdo con la transfusión de sangre. Si en el transcurso de ese lapso de tiempo, lo más mínimo que se llegara a presentar entre el conocimiento del ICBF a la restitución de los derechos, el menor fallece, ¿ahí cabría la negligencia médica o existiría también la figura de la responsabilidad compartida? Gracias. Bueno, doctor, pues este caso es un caso bastante hipotético, es hipotético y bastante complicado, ¿no? Porque, pues en lo personal, si yo fuese el médico tratante de ese menor, pongo por encima la vida del paciente. Prima la vida del paciente y la libertad de culto me la paso por allá. ¿Por qué? Porque es que de oficio incluso se puede investigar un homicidio. Ya estamos hablando de menores de edad. Ya, y el menor de edad no tiene la capacidad de decidir. Y los padres en este momento, en ese caso no están velando por el bien, por la salud del menor y por la vida del menor, sino por la libertad de culto. Sabemos que hay derechos constitucionales o derechos fundamentales que tienen prioridad uno sobre el otro. O sea, la vida sobre los bienes, y en este caso también sería la vida sobre la libertad de culto. Entonces, es mejor, o sea, se archivaría mucho más fácilmente un proceso que se iniciare por violar la libertad de culto de un menor de edad que necesita una transfusión sanguínea que al tratar de archivar una por homicidio culposo. Muchísimas gracias, doctor Eduardo, por su intervención. Le damos la palabra a la doctora Sandra. Se va a presentar. En este momento pues van a hablar los administradores como tal de unidad. Doctora Sandra y el doctor Alex pues se preparan. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, doctores. Muchas gracias por su asistencia en el día de hoy. Dimos inicio a la primera videoconferencia de Unidad Abogados Colombia. Grata compañía de todos ustedes y grata compañía de todos los panelistas. Excelente, doctores, su conferencia. Para nosotros es un placer, pues, con esta primera ponencia de responsabilidad médica. Y bueno, sin más, darle muchas gracias a todos los presentes, al doctor Alex, primeramente por crear este proyecto de Unidad Abogados Colombia, y a la doctora Angie por ser también parte de él. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Doctor Alex. Muchas gracias. Yo creo que ya damos por culminado. Ya todas las preguntas quedaron absueltas. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Sí, señor. Ya todas las preguntas fueron respondidas en su momento, doctor. Bueno, sin antes darle las gracias a la doctora Diana, al doctor Eduardo Laos, me quedé pensando, y al doctor Villa, me quedé pensando en la conferencia de la eutanasia. Sería buenísimo tratarla. Creo que sería, a ver si puedo contar con ustedes, la conferencia de la eutanasia. Doctor, hay dos charlas muy, muy buenas en el campo legal, que es el de la eutanasia y la del aborto. Las tres causales del aborto y la de la eutanasia, que pues son dos temas muy, muy delicados. Y tengo ya medio preparada, la tengo a mitad, y es el diligenciamiento de la historia clínica para abogados, por así decirlo. El correcto diligenciamiento de la historia clínica para abogados. Una conferencia en donde voy tratando documento por documento el que se debe y el que no se debe realizar en una historia clínica documento por documento. Entonces, es como una clase de medicina en historia clínica para dummies. Ya, entonces, esas tres, en su momento, doctor, con muchísimo gusto, claro que sí. Perfecto, entonces les cedo la palabra porque queremos saber cómo los podemos contactar.
son excelentes ponentes y de pronto alguien tenga alguna que los desea contactar, que los desea como tal ver sus servicios. ¿Cómo los podemos contactar, doctores? Doctor de la Hoz, ¿cómo lo puedo Doctor, contactar? muchas gracias. Voy a dejar en el chat mi número de teléfono y voy a dejar mi correo electrónico. Por cualquiera de estos dos medios, con muchísimo gusto, me pueden enviar mensajes o llamar y con gusto les atiendo. Perfecto, doctor Eduardo. Doctora Diana, ¿cómo la podemos contactar? Bueno, primero pues darle las gracias por la invitación. Realmente es importante estar aquí en este escenario y conocer los puntos de vista y todos los escenarios que nos vemos involucrados, todos los actores en responsabilidad médica. Me pueden encontrar en las páginas, en las redes sociales, Ergomedic SO, asesorías en lo que corresponda a ergonomías de la parte organizacional, física, medicina laboral. Allí me pueden encontrar y por acá les dejo el número de teléfono para que cualquier cosa me puedan contactar. Perfecto, no, muy agradecido. La ponencia fue muy buena. El doctor Villa se me fue, pero la ponencia fue muy buena y a todos les doy las gracias. Empezamos a las 4, va a ser casi las 7. Aprendí demasiadamente hoy y los felicito. La verdad, doctor Eduardo de la Hoz, doctora Diana y doctor Enrique Villa. La verdad, muy complacido. Muchas gracias por los asistentes. Creo que ahorita entró una persona a última hora. Les puedo decir que esta conferencia va a estar por YouTube y también va a estar por el Face. Les hago un llamado para que pues también se unan a nuestro proyecto. Estamos en Facebook, YouTube, tenemos el grupo del WhatsApp, estamos en Instagram. Entonces no me cabe más que decir, sino muchas gracias, bendiciones, les deseo una feliz noche. El viernes, conferencia penal de términos, estaré presente y el doctor Néstor Humberto. El miércoles vamos con una conferencia del doctor Polanco, que no está aquí presente, respecto al tema de pensiones. El viernes vamos con responsabilidad civil extracontractual y no sé, yo creo que para el miércoles podríamos tomar el tema de la eutanasia, que de verdad me parece excelentemente bien tomar ese tema. De todas maneras, muchas gracias, les deseo una feliz noche y bendiciones. Muchas gracias, doctor Eduardo, muchas gracias, doctora Diana. Doctor Alex. Doctor Juan Carlos. Doctor Alex, sería bueno que en el grupo de WhatsApp de nosotros, por favor, ¿sí? Compartir los datos de los panelistas, porque a lo que se cierra la conferencia se cierra el chat y queda uno. Por ejemplo, yo estoy pegado de mi teléfono y no tengo dónde anotar los datos del doctor de la Hoz y de la doctora. Yo sé que la doctora Ochoa, primero que creo, si no es la hermana del doctor Alejandro, pues por ahí puedo ubicarme con ella. Así pero es. Pues el doctor de la Hoz sí quedó. Hago parte del grupo, doctor. Ah, no, ni más faltaba. Entonces, agradecido con ustedes, excelentes panelistas. Dios me los bendiga y proteja mucho. Gracias por esa información compartida para con nosotros. Okay, igual en el video que vamos a descargar, ahí vamos a dejar los datos del doctor de la Hoz y de la doctora Diana y pues compartir, que es lo ideal. Muchas gracias. No sé si alguien tenga más algo que decir, no sé, en este momento. Sí, doctor Alex, es para lo siguiente. De todas formas, como ustedes saben, aquí se está grabando. La ventaja de esta sala es que nos deja grabar también el chat, las preguntas que se hicieron, entonces todo eso lo vamos a compartir directamente en el Face y en la cuenta de Drive de Unidad de Abogados Colombia. Perfecto. Requiero de todas maneras de la autorización para estar en las plataformas del video que hicimos hoy de la conferencia, entonces sería la autorización de la doctora Diana y el del doctor de la Hoz. Con muchísimo gusto, autorizado, doctor. Claro que sí. Perfecto. Doctor de la Hoz, espero que nos volvamos a encontrar por acá más seguido. Claro que sí. Vale, perfecto. Entonces doy por terminado. No sé, ¿alguien más quiere hablar? Qué pena. Doctora Diana, ¿tenía algo que decir? Yo como que...
No, no, agradecerles. Perfecto. Muchas gracias ¿Alguien? por la invitación. Perfecto. ¿Alguien más se quiere pronunciar? ¿Nadie más? Bueno, y por terminado, y les deseo muchas gracias. La verdad fue placentero, aprendí muchísimo hoy. Y bendiciones. Nos vemos el viernes, conferencia penal. Muchas gracias. Doctor Parra, buenas noches.